Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a estudiar el cable guía para el transporte de frutas de papaya o lechosa. Sean ustedes bienvenidos. Un cable guía es un sistema de varios componentes que permite transportar por tracción humana o animal frutos y otros enseres dentro de los campos de cultivo, lo cual pasaremos a describir a continuación. El primer componente del cable guía son los arcos o estructuras que sostienen al cable propiamente dicho. Estas estructuras en forma de U deben estar perfectamente alineadas para que el cable esté lo más derecho posible. Ellas tienen unas bases de concreto que les permiten evitar que se hundan por el peso o las vibraciones. Y debajo de esa capa de concreto hay una puya que se clava en el suelo. Esto permite de una forma práctica poder colocar y retirar el cable guía cuando se desee trasladar a otras zonas de cultivo. El cable guía está sostenido por una especie de soporte que sostienen al cable en una sola dirección, donde rueda unas rolineras que son las que sostienen al carro, las cuales ruedan directamente sobre el cable. Es muy importante la alineación y la uniformidad de la pendiente en el cable guía para que no hayan sobresaltos y para que el esfuerzo que realicen el animal o la persona que empuja o jala el cable guía, los carritos o el trencito, tenga que hacer el menor esfuerzo posible. La pendiente tiene que ser muy uniforme y no debe ser ni subidas ni bajadas extremas porque dificultan fuertemente la labor. El segundo componente es el carrito y la carretilla y la camilla que se utilizan para cosechar los frutos en el campo y traerlos hasta el cable guía. En este tipo de carritos que tiene una rueda de bicicleta y tiene una estructura donde van las frutas suspendidas de tal forma que no se malogren en el transporte. Aquí se puede observar claramente cómo se acopla la camilla sobre la carretilla. Hay unas estructuras y unos tubos que permiten encajar fácilmente lo que sería la camilla, que es la parte de arriba, sobre la carretilla. Aquí lo vemos a más detalle y vemos la rueda de bicicleta, la estructura reforzada y el tubo en forma de U cortado por la mitad, donde encaja el otro tubo que forma parte de la camilla. Igual sucede en la parte posterior, tal cual como se ve en esta otra fotografía, donde se está cargando la camilla y se está acoplando a la carretilla que está en la parte inferior. La camilla es para transportar las frutas, incluso permite hacerlo tal cual como ocurre con un enfermo llevado por unos camilleros. Bueno, igualito se pueden llevar las frutas con estos camilleros, pero existen estos carritos que permiten trasladar la camilla por el campo con un solo operario en lugar de dos. Ahí vemos cómo está encajando un lado del tubo de la camilla sobre la carretilla y luego finalmente vemos cómo es transportada en el campo, lo cual requiere que el suelo no posea charcos ni cosas que impidan el fácil traslado de estas frutas por el campo. Acabamos de apreciar cómo después de dejar la fruta en el cable guía se le coloca una camilla vacía a la carretilla y los cosecheros se van nuevamente al corte de lechosa a seguir recogiendo frutas. Esto permite la poca manipulación de las frutas en forma individual. Ahora vemos cómo la
carretilla con la camilla cargada de frutas después de la cosecha llega al cable de vía y ven cómo se incorpora la camilla cargada de frutas al cable vía y queda la carretilla disponible para ser cargada con otra camilla vacía. Esto se hace con unas cuerdas que ensartan en cada uno de los manubrios de lo que nosotros llamamos la camilla. Aquí se está haciendo una labor que es poco adecuada, que es colocar una capa fuerte de frutos, ya que estas camillas están diseñadas para llevar una sola capa de frutos. Esto que estamos viendo es un ciclo que se repite varias veces a lo largo de la jornada de cosecha. Se va el cable vía cargado de frutas al patio de frutas a procesarla y regresan del patio de frutas una cantidad de camillas vacías para ser utilizadas por los cosecheros. Igualmente ya se encuentra una cantidad importante de fruta ya cosechada esperando para ser transportada por el cable vía, lo cual se hace con mucha destreza de parte de los operarios que progresivamente van cargando el cable vía con las camillas cargadas de frutos de lechosa. Este cable vía resiste un peso importante, pero esa labor poco conveniente de colocar una gran cantidad de frutos puede llegar un momento dado a comprometer la integridad física de la estructura y puede crear un problema en algún momento. Una recomendación importante es tratar de evitar ese exceso de frutos en cada uno de los llaves. Y vemos nuevamente la labor de amarre, cómo se le introducen los cables, las cuerdas y cómo se retira la carretilla del cable vía. Finalmente, cuando todo las camillas están cargadas, estas son empujadas por tracción humana hasta el patio de fruta. Sin embargo, lo mismo puede ser realizado por un buey, una mula o cualquier otro animal que ayude en el campo a trasladar la mercancía. Ahora vamos a ver uno de los problemas que se presentan cuando se cargan las frutas de una manera tan intensa en las camillas, porque siempre existe el riesgo de que se caigan frutas, como está ocurriendo en este momento, y en ese proceso esas frutas pueden verse afectadas en su calidad, y esto no es conveniente. Sí, ocurre realmente muy poco, pero realmente existe el riesgo de que ocurra. Otro punto importante era cómo se movía el cable vía producto del peso de cada una de las camillas que estaba cargada. Esta labor realmente se puede hacer con papaya, pero también lo hemos visto con bananos, lo hemos visto con palmas aceiteras, lo hemos visto con flores, en fin, con muchísimos cultivos. El inconveniente es que es una estructura que está en el campo y que entorpece labores como la fumigación o acarreo de algunas cosas con el tractor. Finalmente la fruta llega al patio de fruta donde va a ser procesada y vemos cómo de la camilla directamente es agregada en los tanques donde van a hacer los tratamientos para su posterior venta. Y así concluye otro video más del canal de agrotecnología tropical.com, en esta oportunidad mostrándoles el cable vía para el transporte de papayas en el campo, las ventajas y las desventajas de este sistema y cómo se puede hacer para mejorar la operación. Lo invitamos a ver otros videos más de nuestro canal, a suscribirse a nuestro canal y a seguir recibiendo información importante de nuestro programa de asistencia técnica por internet. Muchas gracias.